Bueno, yo creo que ya hay suficientes alumnos, ya tenemos 161 conectados. Entonces, voy a dar inicio a la clase que les tengo preparada para hoy. Me interesa mucho que pongan atención a la clase. Vamos a ver ya un caso, una presentación de una demanda ya en la vida real. Entonces, quiero que pongan atención a la clase y cualquier duda, pues la platicamos, porque como les decía hace un momento, voy a dejar una tarea. Aún no se las he cargado en el Classroom, pero yo creo que se las voy a cargar hoy en la noche o mañana temprano. Y el último día para entregarlo es el día domingo a la medianoche. Entonces, cualquier duda, por favor, la platicamos de una vez. Eh, o de todas formas, tengo pues vía libre en el teléfono para que ustedes puedan comentarme. Entonces, hoy les traje un ejemplo de una demanda en un juicio ordinario laboral. Aquí se las puse, les coloqué las imágenes divididas para que vayamos comprendiendo y analizando. Por ejemplo, esta demanda me gustó mucho porque a mi juicio cumple con todos los requisitos que establece el artículo 332 del Código de Trabajo. Si quieren, tienen a la mano ahí su código de trabajo y vamos analizando esta demanda. Si les va surgiendo dudas, por favor me levantan ahí su mano y me detienen y lo conversamos de una vez. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en esta demanda, pues como primer punto, se precisa el juzgado. Aquí en este caso no indicaron únicamente juez de primera instancia de trabajo y previsión social, porque como platicábamos en clases anteriores, pues en la ciudad de Guatemala existen los juzgados pluripersonales y inicialmente se conoce por el juzgado de admisión de demandas y luego ya se envía al órgano jurisdiccional que va a conocer del caso. Entonces, lo importante primero es precisar el juzgado a donde vamos a presentar nuestra demanda, ¿verdad? Si es en un departamento, pues entonces ahí sí ya existe como la claridad de que en muchos departamentos únicamente existe un juzgado, entonces ya lo dirigimos directamente al juzgado de trabajo competente. En este caso, como es en la ciudad de Guatemala, entonces solo colocamos juez de primera instancia de trabajo porque aún no sabemos a qué órgano jurisdiccional va a remitir el caso el juez de admisión de demandas. Pues se indica la persona, el trabajador, ¿verdad? La persona que fue destituida en este caso. Se precisa, por ejemplo, en este caso, el ex trabajador va a comparecer con el auxilio de la abogada. Entonces, si se dan cuenta, acá se cumple con el requisito que regula la literal B del artículo 332. Se indican los nombres y apellidos del solicitante, la edad, el estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar para recibir notificaciones. Más acá, entonces pues la dirección que señala para recibir notificaciones y entonces se individualiza el motivo por el cual vamos a presentar la demanda. Entonces acá esta persona comparece a iniciar proceso ordinario laboral por despido directo e injustificado en contra de esta sociedad Plaxo, sociedad anónima. Y si se dan cuenta, describimos acá la dirección para notificarle a la entidad demandada. Entonces, hasta acá la verdad es que son puramente datos generales, pero que debemos cumplir al momento de presentar la demanda, ¿verdad? Conforme lo regula el artículo 332. Entonces, si se dan cuenta, en este apartado, pues ya se cumplió con lo que regula la literal A, la literal B y la literal D del artículo 332. Lo voy a abrir acá para que yo también lo tenga en la mano. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con los hechos.
Yo creo que me perdonan, ahí les coloqué literal D, pero en realidad era literal C. Antes de que se la suba en PDF, le voy a arreglar esta imprecisión. Entonces aquí sería la literal C, que es la relación de los hechos en que se funda la petición. Entonces, si se dan cuenta, de una forma muy clara, muy sencilla, sin tanta pomposidad, ¿verdad? Acá indica el ex trabajador de la relación laboral que inició su relación de trabajo con la sociedad demandada el 5 de marzo del 2008 y finalizó el 20 de enero del 2016, ¿verdad? Que es la fecha en que le entregaron una carta en donde le hacen saber que lo han destituido. Eso la vamos a ver más adelante, porque la adjunta como medio de prueba. Del trabajo desempeñado, acá pues se hace un poco relación de cuáles eran sus funciones en su trabajo, ¿verdad? En este caso sería el último cargo que ostentaba, ¿verdad? Entonces fui contratado por la entidad demandada para desempeñar el puesto de subjefe de créditos de consumo. Hay otras demandas, por ejemplo, personas que laboran más de 10 años en instituciones, entonces dicen, bueno, yo fui contratada en tal fecha, he tenido los siguientes puestos de trabajo y en los últimos 6 meses estuve en el puesto tal, ¿verdad? Entonces describen un poquito los puestos en los que ha estado el ex trabajador y cuál fue el último puesto en el que estuvo en la empresa. De la jornada de trabajo, laboré para la entidad Plaxo, Sociedad Anónima, en una jornada ordinaria diurna, comprendida de lunes a viernes, y entonces ya indican en los horarios en los que laboraba. Entonces, esto sería el requisito que regula la literal C del artículo 332, que es la relación de los hechos. Más adelante, entonces, pues acá inclusive hace un total de los días que laboró. Él anteriormente indicaba de qué año a qué año había laborado y en total pues la abogada le hace una suma de cuántos días en total laboró para la empresa. Del salario devengado es importante que indiquemos en nuestra demanda cuál era nuestro salario mensual promedio. Más adelante les voy a explicar un poco de este tema de su salario promedio. Del despido, entonces acá ya se inicia indicando la forma en que fue destituido el trabajador. Fui despedido por escrito, directa e injustificadamente, en tal fecha, en donde se me notificó la terminación del contrato individual de trabajo, finalizando labores en esa misma fecha, informándome que se procedería a hacer efectivo el pago de la indemnización, procedimiento que demoró varias semanas, a lo cual, al acudir al llamado de mi ex patrono, mi sorpresa fue que el cálculo de pago era bastante menor al que me correspondía recibir, toda vez que efectuaron el cálculo incluyendo únicamente el salario base, no así la bonificación e incentivo. Por consiguiente, no consideraron la cantidad real del salario que yo devengaba mensualmente, razón por la cual les manifesté que ese no era el monto real que por derecho me correspondía, y ante la negativa del patrono en pagarme, acudió entonces a la Inspección General del Trabajo. Entonces, acá nosotros debemos contar la historia de lo que ocurrió. Claro, tiene que ser muy concreto, ¿verdad? Porque, miren, por experiencia yo se los digo, a veces los escritos muy largos que tienen demasiada información que no es sustancial, tiende un poco a ser muy repetitivo, y entonces uno cuando ya está leyendo las demandas y tratando de pues hacer los proyectos de sentencias, entonces ya se distrae uno mucho de tanta información. Entonces, en sus escritos ustedes traten de ser muy concretos y colocar la información más importante del caso. A mí me parece, por ejemplo, este escrito, la verdad es que a mí me gustó mucho. No conozco a la abogada, pero me parece que lo hizo muy bien. Muy concreto, ¿verdad? Cómo ocurrieron, le notificaron en tal fecha, acudió, se tardaron un poco en hacerle el pago de su indemnización y prestaciones,
Acudió el trabajador, sin embargo, al ver que era una cantidad mucho más baja de la que le correspondía, entonces decide no recibir el pago y acude a la Inspección General del Trabajo. Ojo, aquí un paréntesis. No es obligatorio que recomendarle al trabajador que acuda a la Inspección General del Trabajo a agotar la vía directa. Esto no es obligatorio. Sin embargo, como abogada les digo que es aconsejable porque tenemos en el caso de las entidades privadas 30 días para demandar. Distinto es con las instituciones públicas. Permítame, solo voy a apagar por ahí un micrófono. Por ejemplo, en el caso de las instituciones públicas, que ahí más adelante igual vamos a ver los plazos, pero ahí rige el plazo de 3 meses, que es distinto. Pero, por ejemplo, si el trabajador acude a la Inspección General del Trabajo, ahí interrumpe la prescripción. Y entonces, a partir de esa fecha, inicia el plazo de 30 días, que, por ejemplo, en este caso, que era una iniciativa privada, tiene el trabajador para acudir a la vía ordinaria. Entonces, no es obligatorio, pero sí es aconsejable. Entonces, miren, aquí más adelante indica agotamiento de la vía directa. La vía administrativa ante la Inspección General de Trabajo se agotó el día 5 de mayo del 2016. Claro, para acudir a la Inspección General del Trabajo siempre tiene que ser dentro de este plazo de 30 días que tiene el trabajador para demandar. Lo que sucede es que si acude dentro de estos 30 días, se interrumpe la prescripción y se inicia un nuevo conteo de 30 días para demandar en la vía ordinaria. Entonces, por esa razón es aconsejable, ¿verdad? Porque tenemos más tiempo para preparar bien la demanda y para adjuntar todos los medios de prueba que estimemos pertinentes. Entonces, en este caso, pues la abogada indica que adjunta a la demanda el acta de adjudicación de esa misma fecha, en donde el expatrono nuevamente vuelve a presentar un cheque con el cálculo de prestaciones que no corresponde. Ante su negativa en reconocer el pago total a que tiene derecho, no hubo conciliación y entonces adjunta como medio de prueba que agotó la vía directa. Seguidamente, entonces acá de las reclamaciones, entonces indica el ex trabajador. Por la relación sostenida y por el despido que fui objeto, tengo derecho a formular las siguientes reclamaciones. Se recuerdan que veíamos en la clase anterior que las demandas a veces se dividían por demandas acumuladas o demandas simples. En este caso podríamos ver que esta es una demanda acumulada porque tiene varias peticiones. Pide indemnización por habérsele despedido sin una causa justificada, pero además de eso pide vacaciones, pide aguinaldo, bonificación y daños y perjuicios. Entonces, es importante que se individualice acá qué es lo que nosotros pretendemos con la demanda. En el caso de la indemnización, pues él está pidiendo lo que le correspondería por el periodo que laboró, que fue de marzo del 2008 a enero del 2016. Recuérdense que el pago de la indemnización podría entenderse en palabras sencillas que es como un castigo para el patrono por haberlo despedido sin una causa justificada. Entonces, por eso se reclama el pago de indemnización, cuando un ex trabajador es despedido sin una causa justa. Entonces, pide vacaciones, igual aquí indica el periodo, porque seguramente gozó ciertos periodos de vacaciones, entonces el ex trabajador indica del periodo del 5 de marzo del 2015 al 2016, entonces había gozado de vacaciones todos los años a excepción del último. Aguinaldo de igual manera proporcional, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, de igual manera proporcional, y el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Que se encuentra regulado en el artículo 78 del Código de Trabajo, y entonces le asiste el derecho al trabajador de que
si él tenía la razón y fue despedido sin una causa justa, entonces el propio artículo nos otorga el derecho de que se condene al pago de daños y perjuicios por todo el periodo que duró la relación laboral hasta un máximo de 12 meses, ¿verdad? Seguidamente, entonces, seguimos viendo el escrito y entonces ya pasamos a los medios de prueba. Y entonces acá se individualiza en el escrito cuáles son los medios de prueba con los que nosotros pretendemos probar. Primero, la existencia de la relación laboral. Segundo, que acudió a la vía administrativa. Tercero, pues, por ejemplo, en este caso, adjuntó unas copias de unos vouchers de pago en donde se individualizaba cómo estaba dividido su salario. Entonces, primero requirió confesión judicial. Todas estas pruebas las vamos a ver ahorita a grandes rasgos, sin embargo, vamos a tener una clase para hablar sobre temas de la prueba. Entonces, solicitó acá confesión judicial que debería presentar la entidad Plaxo, ¿verdad? Por medio de su representante legal. Y entonces acá se indica en el escrito que se acompaña al pliego de posiciones que implica se acompaña en el escrito, ¿verdad? Documental, entonces acá adjuntó las constancias en las cuales acudió a la Inspección General de Trabajo a votar la vía administrativa. Adjuntó acá el cálculo que le hicieron en la Inspección General de Trabajo de cuánto más o menos debía ser el salario. Claro, esto siempre lo tiene que determinar el juez, ¿verdad? Acá un punto que me pareció muy importante en la demanda es que en ningún momento la abogada colocó cuánto era el total que requería. Y yo creo que eso es muy bueno porque finalmente le deja al juez de trabajo la posibilidad de poder aplicar, en este caso, el convenio 95 de la OIT sobre el salario, que indica que el salario, si bien debemos unir la totalidad de lo que devengamos durante los últimos 6 meses, por ejemplo, si dentro de esos 6 meses a nosotros nos pagaron alguna bonificación, no sé, en muchas empresas dan ciertos bonos y me despiden dentro de esos 6 meses donde yo recibí ciertas bonificaciones, esas tienen que entrar como parte de mi salario. Entonces ahí se suman, por ejemplo, yo tuve los 6 salarios más 3 bonos en esos 6 meses. Entonces me tienen que sumar esos bonos, unificarlos y entonces ahí ya se hace la operación para saber cuál es en realidad mi salario, ¿verdad? Que definitivamente sería más alto si se toman en cuenta también esas bonificaciones que yo haya recibido como trabajador. Entonces me gustó mucho de esta demanda que la abogada no colocó el monto total, porque puede ser que ella se hubiera equivocado, pero en su caso el juez le da la vía para que aplique tratados y convenios internacionales, en este caso el convenio 95 de la OIT, ¿verdad? Que es mucho más beneficioso para el trabajador porque se sube su salario. Pues adjuntó el original el cálculo de prestaciones del Ministerio de Trabajo, que en lo personal yo no lo hubiera agregado, porque puede ser que conforme el convenio de la OIT yo pueda obtener más, pero está bien también, es válido. Original de la carta mediante la cual le comunicaron el despido, copia simple del comprobante de pago. Aquí adjunto estos 2 comprobantes de pago del pago de su salario, ¿verdad? Entonces, acá cumplimos con lo que se regula en el literal E del artículo 332, que es la enumeración de los medios de prueba, ¿verdad? Entonces ya ahí seguimos cumpliendo con los requisitos regulados en el artículo 332. Seguidamente, acá indica exhibición de documentos, los que deberá presentar y exhibir la entidad Plaxo. Continúa con los medios de prueba, solo que estos ya no se encuentran en poder del ex trabajador, sino que requiere
que sean exhibidos por el patrono cuando sea el día de la audiencia, ¿verdad? Entonces, describe acá el contrato que lo tiene el patrono, los recibos de pago que demuestren que se le pagaban los salarios y prestaciones que reclama, libro de salarios, específicamente los correspondientes del periodo. Se le fue la señal, licenciada. Ya me están escuchando, perdonen. Sí, ahorita sí. Sí, Lick. Licenciada. No me Licenciada. Hasta ahorita, Lick. Bueno, espero no haber avanzado mucho. Permítame, permítanme, les voy a publicar nuevamente acá. Me quedé en fundamento de derecho, hasta ahí me escucharon, o mucho más atrás. Atrás, licenciada. ¿Cómo? Perdone, no le escuché. En la exhibición que tenía que hacer la empresa, licenciada. En Muy exhibición. bien. La Muy bien. exhibición del patrono. Es decir, que hablé un montón de tiempo por gusto. Bueno, entonces acá yo les decía que continuábamos siempre en el apartado de pruebas, solo que estos eran los documentos que el ex trabajador pide que sean exhibidos por parte del patrono al momento de la audiencia. Entonces acá individualiza cuáles son los documentos que a su juicio deben ser exhibidos por la entidad patronal: el contrato, los recibos de pago, el libro de salarios, que obviamente esos no podrían estar en poder del ex trabajador, ¿verdad? Esos los debe exhibir el patrón. Y las copias de las planillas. Y pues las presunciones legales que de los hechos se deriven, ¿verdad? Eso sería finalizado el apartado de los medios de prueba. Entonces, en los fundamentos legales, pues nosotros vamos a colocar los artículos atinentes a nuestro caso y a las pretensiones que vamos a formular en la demanda. En este caso, se fundamentaron en el artículo 102 de la Constitución. Me gustó mucho que se fundamentaron también en el convenio 95 de la OIT. Por eso yo creo que es bien importante que nosotros, cuando analicemos todas las figuras jurídicas, siempre busquemos qué normativa internacional, de qué tratados y convenios internacionales Guatemala es parte para también fundamentarnos en ellas. Creo que abona mucho a la petición. Y de la mayoría de peticiones o de demandas que yo veo, siempre agregan un apartado de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que fortalece mucho las peticiones. En este caso, lo que yo entiendo que la abogada le quiere decir al juez de trabajo es que al momento de que se ya dicte sus... Ya no se escucha, licenciada. El CAMIC.
¿Ya viste el otro? Mensajes. Bueno, vamos a continuar. Saben que el internet no me falla hasta que doy clases con ustedes. No entiendo qué pasa. Qué triste. Qué triste. Bueno, Eso- entonces, perdonen, les pido disculpas. Entonces, bueno, seguíamos con fundamentos de derecho, ¿verdad? No sé en qué momento se me cortó nuevamente. Yo les decía que era importante que en sus escritos trataran de aplicar normativa internacional, convenios aceptados y ratificados por Guatemala, y que también yo veo muy importante que ubiquen fallos de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, porque, por ejemplo, a mí me gustó este escrito porque entiendo yo que la abogada está pidiéndole al juez que cuando haga el cálculo del salario tome como base lo que regula el convenio 95 y entonces también se fue a buscar fallos de la Corte de Constitucionalidad en donde la Corte ha indicado que el salario debe ser la suma de los últimos 6 meses y que debe tomarse en cuenta lo que regula este convenio 95 para que el salario al final resulta que cuando se hace la suma es más. El trabajador termina ganando más de lo que normalmente le pagaban mes a mes. Entonces, me parece que eso es bien importante y refuerza mucho la petición que le vamos a formular al tribunal. Entonces, si se dan cuenta, pues cita la Constitución, tratados y convenios internacionales y cita doctrina legal, que ustedes saben que la doctrina del tribunal finalmente, si se ha sentado doctrina respecto de un punto, es obligatorio también, es de obligatorio cumplimiento. Luego cita el Código de Trabajo y pues cita también el de artículo 78 que yo les decía, el fundamento para el pago de la indemnización y los daños y perjuicios, ¿verdad? Por haber permitido que el trabajador acudiera a la jurisdicción ordinaria hasta que ahí se le hiciera el pago de sus prestaciones laborales. Y finalmente, pues sus peticiones. Acá, pues tenemos que indicar qué es lo que pretendemos con la demanda. Si se dan cuenta, acá fueron peticiones muy concretas de trámite y de fondo, que se admite el escrito, que se tenga como abogada asesora a la abogada que le auxilia, lugar señalar que se tome nota del lugar para notificarle, que se tengan por ofrecido los medios de prueba, que se señale día y hora para la comparecencia de las partes al juicio oral, y sus peticiones de forma, ¿verdad?, respecto de sus medios de prueba. Y de fondo, que al dictar sentencia, que se declare con lugar la demanda y que se condene al pago de la indemnización y ahí individualiza los periodos. Eso sí es importante que lo pidamos, si bien no vamos, yo recomiendo no indicar de una vez la cantidad monetaria que pretendemos, sino más bien pedir las prestaciones que pretendemos que nos paguen durante los periodos que no nos efectuaron el pago, ¿verdad? Entonces acá individualiza la indemnización, vacaciones, aguinaldo, los periodos que no gozó de sus vacaciones o que no le pagaron su aguinaldo proporcional. Los daños y perjuicios y pues acá también pidió costas procesales. Esto siempre es con fundamento en el artículo 78. Pues luego la cita de leyes. Y entonces acá terminamos de cumplir con las literales G y H, el lugar y la fecha y la firma del demandante
y de su abogado defensor, o pues si no supiera o no pudiera firmar, entonces firmará a su ruego el abogado, ¿verdad? Entonces, en este caso, se cumplió con esos requisitos, acá firma el ex trabajador y en su auxilio, pues firma la abogada. ¿Y qué adjuntó como medios de prueba? Los individualizó en la demanda y pues también acá adjunta la constancia en la cual acudió a la Inspección General de Trabajo. Entonces, este es como un acta que se faccionó en la Inspección General del Trabajo, en donde comparecieron a esta audiencia conciliatoria en la vía administrativa. Y pues en definitiva insistió la entidad patronal que ellos únicamente estaban anuentes a cancelarle las prestaciones irrenunciables, y se dan cuenta, acá no incluyen la indemnización. Es decir, que ellos tácitamente están diciendo que el trabajador fue despedido con una justa causa, pero eso debe ser probado. Entonces acá prácticamente aceptan que no lo despidieron que no lo despidieron sin causa justificada. Entonces le pretendían pagar un total de 35,000, y según los cálculos que hizo el Ministerio de Trabajo, y que yo creo que al final es más conforme el convenio 95 de la OIT, eran más de 95,000 quetzales, ¿verdad? Entonces el trabajador sí tenía toda la razón de no querer recibir ese monto como pago de sus prestaciones. Entonces siguen indicando en el acta que el trabajador no acepta ese pago de esos 35,000 quetzales, porque él indica, se los voy a leer porque la verdad es que me gustó cómo lo consignaron. Indica el compareciente por la parte laboral. Bueno, aquí identifican que les sean canceladas sus prestaciones conforme al salario real devengado durante los últimos 6 meses, y no está de acuerdo en recibir la cantidad propuesta por el ex patrono, porque esta no corresponde al salario total que percibía mensualmente, debido a que únicamente lo hicieron conforme al salario base, sin incluir el resto del salario, a lo cual tengo derecho de conformidad con convenios internacionales en materia de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por Guatemala, y con base a la jurisprudencia constitucional del Estado de Guatemala, que establece que son parte del salario todos los ingresos que el trabajador perciba con ocasión de su trabajo, incluso la bonificación incentivo, por lo que solicito, al no haber conciliación posible, dar por agotada la vía administrativa y ejercer mi derecho ante el órgano jurisdiccional competente. Entonces, recuerden que si bien es válido, es correcto que se acuda a la vía administrativa, tampoco estamos obligados, ¿verdad? Si nosotros queremos agilizar un poco más el trámite del juicio ordinario laboral, tampoco es necesario que acudamos primero a la Inspección General de Trabajo, sino que podemos acudir directamente a la jurisdicción ordinaria. Entonces acá pues ya la inspección hace constar que tuvo a la vista los documentos, que el trabajador no le fueron pagados las prestaciones que pretende, y finalmente acá indica que le hago saber al trabajador compareciente su derecho de acudir e iniciar el juicio ordinario laboral ante el órgano jurisdiccional competente dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la finalización de la presente audiencia. Entonces, a partir de esa audiencia, entonces ya tenía el extrabajador el plazo ahí se inicia a correr el plazo de 30 días para acudir a la vía ordinaria laboral. Y da por agotada la vía administrativa. Entonces, también se adjuntó a la demanda como medio de prueba esta constancia. Esto es como cuando el trabajador llegó a la Inspección General del Trabajo pues a indicar lo que le había ocurrido, ¿verdad? Esta es como la constancia de su denuncia. La adjunta como medio de prueba, que me parece muy válido porque así prueba que agotó la vía administrativa.
Este es el cálculo que le hicieron en el Ministerio de Trabajo. Se encuentra en la página de internet del ministerio, en donde ahí uno puede indicar, si uno quisiera saber cuánto le pagarían de indemnización, ¿verdad? Ahí uno puede agregar los datos de cuánto gana, sus bonos, el bono profesional, la bonificación incentivo. Entonces ahí ya le hace a uno un cálculo. Claro, muchas veces es más del cálculo que hace la Inspección General del Trabajo. Entonces aquí pues adjuntó el cálculo que le hizo la inspección. Imagínense, el cálculo que le hizo la Inspección General del Trabajo era de más de 90,000 quetzales y la entidad patronal únicamente le quería pagar 35,000 quetzales. Adjunta también la carta en donde le notificaron de su despido, ¿verdad? Si se dan cuenta, es una simple carta que yo creo que es importante que se agregue porque prueba, primero, que no existe una causa justificada, porque si se dan cuenta, la carta indica: hago de su conocimiento que se ha decidido dar por terminada su relación laboral por voluntad de la parte empleadora a partir de tal fecha y se procederá a hacerle efectivo el pago de la indemnización por tiempo de servicio. Entonces, más que evidente que no fue por una causa justa, que el trabajador fue despedido por una causa injustificada y por ende, entonces, le asiste el derecho al pago de indemnización, ¿verdad? Que en palabras sencillas es el castigo para el patrono por haberlo despedido sin una causa justa. Adjunta acá su constancia de su voucher de que le efectuaban el pago. Imagínense, como sueldo base le tenían, él indicaba que ganaba 8,000 quetzales al mes. Como sueldo base le tenían 1,500 quetzales y luego en bonos le pagaban las demás cantidades. Entonces acá adjuntó en una quincena le pagaban, perdone, podrían apagar su micrófono, por favor. Entonces aquí están los vouchers de lo que le pagaban a la quincena al trabajador. Creo que es importante, si no lo tenemos, podríamos en otra demanda que estuve viendo, adjuntaban copia de su estado de cuenta donde le efectuaban los depósitos, que también es válido adjuntarlo. Y entonces acá me pareció importante colocarles la resolución que emitió el juzgado para admisión de demandas. Si se dan cuenta, analiza que el escrito cumple con todos los requisitos que regula el artículo 332 y entonces resuelve y admite para su trámite la demanda. Toma nota del lugar señalado para recibir notificaciones, el auxilio profesional, y entonces es el juez de admisión de demandas quien asigna al órgano jurisdiccional que va a continuar conociendo del juicio ordinario laboral. En este caso lo asignó al juzgado cuarto de trabajo. Recuérdense que esto fue en 2016, pues ahora ya son pluripersonales, se tendría que describir a qué juzgado lo va a remitir, ¿verdad? Pero la idea es que tengan como una noción, un ejemplo de cómo funciona. A quien deberá cursarse las actuaciones en forma inmediata, una vez que se han efectuado las notificaciones. Señala de una vez audiencia para juicio oral. Entonces, sí les previene a las partes que comparezcan con sus medios de prueba. Entonces, acá señaló la demanda, la admisión, la resolución de la admisión es de 30 de mayo del 2016 y señaló audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral para el 10 de enero del 2017. Imagínense, casi un año. La que se llevará a cabo, entonces ya describe en dónde se va a llevar a cabo la audiencia. Y previene a la parte demandada para que comparezca en la audiencia a prestar confesión judicial. Se recuerdan que en el apartado de pruebas lo indicó el demandante, bajo combinatoria de declarar la confesa sobre el pliego de posiciones que para el efecto se presente y que debe exhibir
los medios de prueba que se individualizaron que se encontraban en su poder, ¿verdad? Y entonces ya le hacen los apercibimientos de que en caso de incumplimiento pues se le impondrá multa. Continúa la resolución y únicamente pues remite al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para que se efectúen los actos de comunicación a las partes. Y ahí está la firma de la jueza y del secretario. Y entonces acá hacen constar que esta resolución ya se encuentra en el sistema de gestión de tribunales. Entonces, como si bien cuando se recibe la demanda se escanea y queda un expediente digital, también lo es que ellos también llevan un expediente físico, ¿verdad? Y entonces ya recibe la demanda el juez cuarto de trabajo y se las quise colocar porque me pareció bien interesante porque este juez adelantó la audiencia, estaba para el 2017 y él hace ahí un razonamiento, indica, debido al alza de demandas en materia de trabajo y en aras de agilizar la gestión del despacho, es necesario por esta única vez recalendarizar la audiencia señalada dentro del presente proceso. Y entonces, en virtud de ello, señala nueva audiencia para juicio oral y la señala para el 28 de noviembre del 2016. Entonces, me pareció muy, ay, perdón, yo creo que ya terminé, muy válida esta demanda. No sé qué opinan, si tienen alguna duda, algún comentario. Por favor, platiquen, ustedes están muy callados. Licenciada, ¿y en qué paró eso? ¿O en cuánto tiempo resolvieron? Pues no los quiero decepcionar, pero pareciera ser, pero no vi bien cuánto finalmente le pagaron al trabajador. Se condenó al pago, apeló la entidad patronal y pareciera ser que en ese ínterin, pues no sé si convencieron al trabajador de que, o tal vez le pagaron más y al final desistió el trabajador. Y recibió O sea que no se sabe en qué fecha finalizó el proceso. Yo le preguntaba porque tengo un proceso cercano que lleva desde el 2019 y todavía sí. Perdone, no le escuché el año. 2019. Ajá. Y todavía No sigue le logré eso. escuchar muchos. Presentó su demanda en 2019 y todavía Ajá. sigue. Ajá, pero ese sí es Eso me un caso post-mortem. O sea, es de un conocido. Y todavía Sí, sigue miren, eso. con honestidad les digo, los procesos ordinarios laborales a veces se tornan tardados. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las entidades patronales contratan abogados, tienen abogados ahí ya contratados, un área jurídica, y entonces ellos se van hasta las últimas instancias. Por ejemplo, este caso inclusive se fue a la Corte de Constitucionalidad y fue resuelto en definitiva hasta el año pasado. Imagínense, algo que inició en 2016. Entonces, sí se tardan muchos trabajadores y yo entiendo completamente que creo que se desesperan de no recibir su salario. Entonces, al final los tratan de localizar los abogados de las entidades patronales y los convencen de que reciban una indemnización que yo creo, voy a buscar en el expediente cuánto finalmente y si consta cuánto le pagaron, que yo creo que al final es menos. ¿Por qué es menos? Porque fíjense que si el trabajador se hubiera esperado hasta la última instancia, se hubiera condenado al patrono al pago de daños y perjuicios y costas judiciales. Entonces, imagínense que el trabajador, 2008, 11, 13, 14, 15, 16, laboró 8 años. Entonces, solo en concepto de daños y perjuicios ya tenía otros 8 salarios, porque el máximo es de 12 meses, pero si él laboró 8 años, entonces solo en daños y perjuicios eran 8 salarios.
y costas judiciales. Entonces, la cantidad se vuelve bastante, pero los trabajadores se desesperan y muchas veces lo que procuran el patrono y sobre todo en la iniciativa privada es no llegar hasta esas instancias para no pagar tanto, ¿verdad? Porque ya con los daños y perjuicios y las costas judiciales ya se vuelve una cantidad mucho más elevada. Pero sí son tardados, Ala. Sí se tardan. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna? Buenas noches, perdone la pregunta. ¿Y las medidas precautorias hacia la empresa ya no pueden poner? Siempre hay que fijar la fianza o eso no. Sí, ya pero no usted funciona. va un poquito más adelantada. Lo vamos a platicar en la siguiente clase y también les voy a traer un caso práctico que estuvo muy sonado en la corte en su momento. Pero sí. Buenas noches. Una consulta, no sé si lo dijo, pero quería entenderlo. Cuando se pone la demanda, la demanda se pone para juicio ordinario, pero antes se va a la inspección y en inspección también se hace una demanda, ¿o entendí mal? No, fíjese que yo les decía que tenemos que tener también como la astucia, ¿verdad? Si queremos, no es obligatorio acudir a la vía directa ante la Inspección General del Trabajo. No es obligatorio, pero sí lo veo positivo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en los juzgados los trámites son muy tardados. Entonces, yo lo utilizaría o aconsejaría al trabajador que podemos ir a la Inspección General del Trabajo, para ver si ahí nos logran pagar lo que nosotros pretendemos, que en este caso yo entiendo que pretendía más de 90,000 quetzales, y que sería más rápido, ¿verdad? Porque al final lo que pacten ahí se vuelve un título ejecutivo. O bien, eso me ayuda a yo tener más tiempo para preparar mi demanda y para ubicar mis medios de prueba, si es que yo necesito ubicar más medios de prueba. Porque, por ejemplo, yo veía otra demanda en donde, como no tenían mayores datos, tuvieron que pedir en acceso a la información pública, era una institución estatal, el expediente del trabajador, porque ellos no tenían mayor medio de prueba. Entonces, me serviría para ganar tiempo, para poder ubicar mis medios de prueba y elaborar mi demanda. Entonces, por ejemplo, yo tengo 30 días, si es iniciativa privada, recuerden que es distinto el plazo, pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Tengo 30 días si es iniciativa privada para presentar mi demanda laboral. Pero, por ejemplo, llego al día 29 y entonces yo me voy a la inspección y no he ubicado todo, todavía no he logrado conseguir todos los medios de prueba, entonces acudo a la Inspección General del Trabajo para interrumpir la prescripción. Y entonces ver si por ahí logro conciliar, pero gano tiempo porque a partir de que se facciona esta acta en donde tratan de conciliar las partes, yo tengo otra vez 30 días para presentar mi demanda ordinaria laboral. No sé si ahí logro entender. Pero cuando uno va a la inspección de trabajo, no lleva ningún documento, sino que lo hace oral y ahí faccionan el acta. Sí, es como si hiciera una denuncia penal, por ejemplo. Es parecido. Los hace en forma oral, ellos faccionan un acta y si no se resuelve, eso le ayuda a uno porque prescribe el plazo y adicional tiene ese documento. Es así. Claro. Por ejemplo, yo voy a presentar como una especie de denuncia, ¿verdad? Que no me hicieron, que me despidieron y que no me pagaron mis prestaciones. Entonces, todavía la Inspección General de Trabajo abre un procedimiento administrativo en donde notifica al patrono y lo cita a una audiencia. Entonces llega ese día de la audiencia y entonces ahí la Inspección General de Trabajo procura que las partes concilien, que logre, por ejemplo, el patrono pagarle la cantidad que pretende el trabajador. Entonces, si no concilian, ahí en esa audiencia se facciona un acta y es a partir de esa fecha
en la que ya me inicia a contar nuevamente el plazo de 30 días para que yo acuda ante un juez de trabajo, porque entonces ya agoté la vía administrativa, pero la vía administrativa no es obligatoria. Puedo presentar yo mi demanda y presentarla dentro de los 30 días ante un juez de trabajo, sin ir a la Inspección General del Trabajo. No sé si ahí logré Sí, explicarle, ahí ya me Mirna. quedó claro. Muchas gracias, ¿Sí? licenciada. Me quedó claro. Sí, Muy bien. gracias. Sí, Gloria. Gloria, usted era la que se me estaba Perdón. adelantando con las medidas precautorias. Sí, pero ya me atrasé otra vez. Ya me Bueno, regresé. sí, porque si Es no que- les voy a decir que en su demanda pidan de una vez las medidas precautorias. Es que me puse a leer y me emocionó tanto el tema, por eso de lo que le decía, lo de los No, romanos. sí, yo ¿recuerda? entiendo, no, pero lo vamos a ver en una clase aparte, porque es Yo lo muy sé, amplio. entonces podemos resumir como que la inspección de trabajo es lo que necesitamos si queremos conciliar y terminar pronto el proceso en una Sí. audiencia, y si no lo Así queremos es. terminar ahí porque no está de acuerdo el trabajador con aceptar lo mínimo que le está ofreciendo o lo poco o lo mucho que le está ofreciendo el empleador, podemos irnos a la demanda, pero también podríamos saltarnos la inspección e ir de una vez al juzgado. ¿Es así? Así es. Lo entendió muy bien. Así es. Gracias. Yo veo dos cosas positivas de ir a la Inspección General del Trabajo. Una, que que el trabajador podría obtener más rápido el pago de sus prestaciones laborales. Claro, si ahí concilian y dice el trabajador, bueno, no recibo los 90,000, pero recibo 80,000, por ejemplo. Pero igual concilian y entonces eso se vuelve un título ejecutivo. Y entonces ya obtiene más rápido su pago de indemnización, que por ejemplo se acude ante el juez y eso va a llevar muchos años. Y dos, que pues sería como una jugada, ¿verdad? Que si yo necesito ubicar medios de prueba que me voy a tardar más de los 30 días que tengo para presentar mi demanda, entonces voy a la inspección, interrumpo la prescripción y entonces ahí gano tiempo para ubicar todos mis medios de prueba. Por ejemplo, esos son los dos aspectos que veo positivos de acudir a la Inspección General de Trabajo. Gracias, licenciada. Sí, Rubí. Rubí Alvarado, Perdón. me parece. Sí, licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿Y cuando es una demanda en contra de alguna entidad del Estado, por qué se tarda mucho? ¿Cómo así? No logro entender su pregunta. Si acude a la vía administrativa, me dice usted. Exactamente, pero ¿por qué siempre se tardan mucho los procesos laborales? Han tenido, yo conozco de un caso donde ya tuvieron audiencia, la jueza dijo de que solo iban a pedir un plazo de 10 días para pedir unas pruebas, pero sin embargo ya va más de 8 meses y todavía la jueza no ha dado la otra audiencia o no ha resuelto. Sí, miren, yo les soy bien honesta, yo no sé si se los decía a ustedes en clases anteriores, que yo, por ejemplo, veo que lo que más llega a la Corte de Constitucionalidad son asuntos laborales. Yo creo que los juzgados de trabajo están al borde del colapso. Yo creo que tienen demasiados casos laborales. ¿Y eso qué significa si nos vamos más a fondo? Que en realidad se están vulnerando mucho los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Y entonces hay una cantidad excesiva de demandas que yo percibo que no se dan abasto para cumplir con todas esas, con agendar de forma rápida las audiencias. Entonces, por ejemplo, en la Corte yo veo casos del 2019, les digo del 2016 que se finalizó el año pasado. Entonces, miren, yo creo que es bueno acudir a la Inspección General de Trabajo y tratar de conciliar, pero la mayoría de patronos no quieren o no aceptan las peticiones de los trabajadores. Y la verdad es que imagínense las instituciones estatales, ¿qué pierden si ellos tienen a su disposición cuánta cantidad de abogados en un área jurídica para que puedan llevar esos procesos? Entonces, finalmente los trabajadores terminan desesperándose. Yo creo que al final finalmente tardan demasiado.
Yo creo que al final esa creo que es la intencionalidad. Inclusive no se puede olvidar de que el Ministerio de Trabajo al final de todo es parte del Estado. Yo creo que hay Sí. varios aspectos, hay varios procesos laborales en el Ministerio de Trabajo y en directamente todas las instituciones judiciales laborales. Sí. Pero en realidad lo que hacen es dilatar automáticamente los procesos. Es lo que pasa justamente a veces con los amparos en el tema penal, que solo por Así estar es. dilatando los procesos es de que se tardan, y siempre le dicen a los trabajadores de que eso se lleva mucho tiempo, pero entonces cuando dicen eso es una ineficacia y una ineficiencia directamente del Ministerio de Trabajo. Pero aparte de Ay, eso, sí, de acuerdo a su experiencia, ¿qué recomendaría usted para acelerar un proceso en el Ministerio de Trabajo si queda únicamente que la jueza resuelva, por ejemplo, algunas excepciones? Miren, para agilizar el proceso en un juzgado, en el trámite de un juicio ordinario, Exactamente. yo le efectuaría peticiones por escrito al juzgado y lo cansaría de tantas peticiones que le requiera para que me señale audiencias. Porque por fíjese ejemplo, ¿sí? Fíjese que inclusive la Corte Interamericana, una de las sentencias que ha interpuesto en contra del Estado de Guatemala es porque definitivamente es el retardo injustificado y que se supera el plazo razonable para resolver. Y eso también Exacto. se pagan millonadas de dinero del Sí, Estado. porque finalmente por la sancionan ineficacia al Estado. Sí, así es. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a una audiencia en donde el Estado estaba rindiendo un informe de qué había efectuado respecto a la protección a los líderes sindicales y le fue como muy mal al Estado. O sea, sí salimos muy mal. Yo en realidad, yo entiendo que los trabajadores se desesperan, finalmente tienen necesidad laboral y tal vez no logran conseguir un trabajo y pues esa indemnización les va a ayudar como a estabilizarse por un tiempo, ¿verdad? Pero yo le recomendaría al trabajador como abogada que trate de aguantar y llegar a las últimas consecuencias porque finalmente recibiría más dinero. Claro, es más tardado, ¿verdad? Es más tardado, pero por ejemplo, para agilizar, más adelante les voy a traer una audiencia, vamos a ver una audiencia, y la verdad es que el sentido, la naturaleza de las normas del Código de Trabajo era que fuera un proceso rápido. Sin embargo, todo este trámite se ha tergiversado y entonces ya los abogados presentan cuanta impugnación se les ocurra, aunque se las rechacen, y entonces eso va retardando el proceso, porque ahora por todo quieren pedir amparo, por todo. Entonces, eso finalmente retarda el proceso, ¿verdad? Gracias, Maritza. licenciada. Licenciada, una consulta. En su experiencia, ¿se podría decir que realmente el sistema es un chiste? Porque quiera o no, van a interponer tanta cosa que realmente, como usted dice, se desesperan y nunca va a salir favorecido el trabajador. Y adicional, en su experiencia, ¿cuál ha sido la peor decepción que usted ha visto? Así como el sistema está tan podrido o tan mal que realmente no vale la pena hacer tantas cosas. Pues mire, Alfredo, yo no pierdo la fe. Yo, mi papá, les decía que él era abogado y él me decía muchas veces que yo era muy ingenua porque creía mucho en el derecho, o sea, creía mucho en que las cosas pueden cambiar y yo la verdad es que sigo creyendo que las cosas pueden cambiar. Y como hablábamos en clases anteriores, yo estoy segura que ustedes son el futuro y si ustedes como abogados hacen las cosas correctamente, yo creo que todo puede cambiar y todo puede mejorar. Por ejemplo, yo se los digo por experiencia, de los casos que a mí me son asignados, a mí no me gusta atrasarme en mi trabajo, a mí me gusta estar al día en mi trabajo. Yo siento que tengo una carga cuando ya siento que ya van varios días y no saco un expediente, por ejemplo. Yo creo que es cuestión de que cada quien
pongamos nuestro granito de arena para ir mejorando. Y ustedes como futuros abogados, yo no sé, yo creo que ustedes podrían llegar a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hasta presidentes de la República, y con una visión distinta ustedes pues podrían mejorar. Imagínense mejor agilizar los procesos laborales, que existan abogados que tengan ética profesional y que dejen de presentar escritos en los cuales retarden el proceso. O sea, yo creo que es cuestión no solo de una persona, sino de muchas. O sea, prácticamente de valores y ética. Así es. Y decepciones en casos, ay Dios mío, he llevado muchos. Voy a recordar un par y se los digo en la siguiente clase. Ok, licenciada, gracias. Muy bien. Maritza, perdone, usted. No, licenciada, fíjese que yo tengo unas 3 preguntas. Sí. Una, con respecto a la redacción de la demanda, siempre va a ir dirigida así como está en el ejemplo. Sí, miren, la verdad es que esta me gustó, tomen esta como base, yo se las voy a cargar en el Classroom. Me gustó porque es muy concreta, claro, ustedes tienen libertad de colocar, yo quiero que en el trabajo ustedes sean creativos, ustedes presenten el caso que quieran, ya no les voy a decir si es si es mayor de 15 años pero menor de 18, si ustedes quieren pueden ser una persona mayor de edad, para no complicarse, ustedes creen su propio caso y efectúen las peticiones que ustedes estimen. Quiero que ustedes sean creativos al elaborar su demanda. Yo les aconsejo que tomen esta como base. Claro que si ustedes tienen otras, si quieren como ampliarse o mejorar esta, pues igual lo pueden hacer. Están en toda la libertad de hacerlo. Licenciada, perdone, y con otra consulta, con respecto a lo que usted comentaba de los salarios que estaba en el convenio de la OIT, eso también con lo de las bonificaciones, usted dice de que también cuenta en el salario todas las bonificaciones que la empresa da y que le da siempre a sus trabajadores. ¿Eso desde qué tiempo se le empiezan a contar? No sé si... Miren, es conforme el Código de Trabajo, la indemnización, el salario se toma para el pago de la indemnización de la fecha que me despidieron 6 meses atrás. Pero entonces ahí se hace un cálculo matemático. Por ejemplo, si yo recibí, los 6 salarios, pero en esos 6 meses atrás a mí me pagaron 3 bonos, qué sé yo, llámenle como sea, cualquier bono. Entonces, si me pagaron esos bonos dentro de esos 6 meses, aparte de mis 6 salarios, a mí me tienen que sumar esos 3 bonos. Entonces, por ejemplo, se suman, ¿qué les digo yo? Ganaba 5,000 quetzales. Entonces, sumamos 5,000 quetzales de los 6 de cada mes, de esos últimos 6 meses, y le suman los bonos. Por ejemplo, si los bonos eran de otros 5,000 quetzales. Entonces, al final ustedes tuvieron no 6, sino 6, 7, 8, 9 salarios. Entonces, suman los 9 salarios y eso lo dividen dentro de 6 y esa suma es su salario. A eso también le tienen que agregar, por ejemplo, si les pagan un bono profesional y la bonificación incentivo, que es de 250 quetzales. Yo creo que el bono profesional es de 350. Eso también es parte del salario. O sea que en ese término de salario cabe como se podría decir, como que todos los beneficios económicos que la empresa da a sus trabajadores. Exactamente. Licenciada, y muchos patronos no lo pagan así. La mayoría, si uno no lo pide. Y entonces uno tiene que pedirle al juez de trabajo que le haga el cálculo conforme lo regula el artículo 1 del convenio 95 de la OIT. Pero eso siempre se toma de los 6 últimos meses, ¿verdad? Sí, de los 6 meses. Licenciada, perdón, y por último, en la inspección general, ¿cuántas audiencias se hacen para agotar esa vía? Es una audiencia. Y en esa misma... Usted acude, presenta su denuncia, citan al patrono
a la audiencia, se lleva a cabo la audiencia y si no concilian, entonces ya se elabora el acta y ahí se agota la vía administrativa. Y desde esa misma fecha en que se agotó la audiencia, se empieza a contar los 30 días para presentar la demanda a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Así es. Sí, recuérdese que 30 días si el patrono es de la iniciativa privada. Distinto es si el patrono es el Estado, que entonces ahí ya nos vamos a lo que regula la ley de servicio civil, que son 3 meses. Ah, ya. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. Si Mildred. Licenciada, una consulta. Con eso de las bonificaciones, por ejemplo, si a usted le ofrecieron un salario, supongamos, voy a darle un dato, 8,000, digamos, ¿verdad? Pero cuando usted firmó su contrato para inicio de trabajo, le pusieron 4,000 fijos y 4,000 variables. Sí, eso hacen las empresas normalmente. Pero a la hora del cálculo, ¿tienen que ser los 8,000 o el cálculo de 4,000? Tiene que ser todo. Tienen que ser los 8,000. Sí. Porque lo hacen solo de la parte fija. Los 8,000 y aparte, también ahí a esos 8,000 se le suma la bonificación incentivo y si es profesional, el bono profesional. Imagínense que solo se quedó la mitad. Sí, no. Quedan de sí, no, y por eso tenemos que asesorar bien a los trabajadores. La verdad es que ellos tendrían derecho a muchísimo más y muchas veces ellos por falta de conocimiento se conforman. Sí, pues. Bueno. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Mildred. Licenciada, perdone, ¿también aquí entran las ventajas económicas? Sí, también. En el cálculo de la indemnización, todo lo que a mí me hayan pagado en efectivo durante esos 6 meses. Todo eso se une y se divide dentro de 6 y ya la suma de todo eso es mi salario. Y ya sobre este salario hago el cálculo. Y ya con ese entonces ya se hace el cálculo de la indemnización, vacaciones, aguinaldo y todo lo demás. Gracias, licenciada, muy fina. Muy bien, Gloria. Licenciada, perdone, en esos cálculos se toma también en cuenta la bonificación de 250 quetzales. Sí, todas las bonificaciones. Pero en el pago de bono y aguinaldo, ahí no, ¿verdad? En el pago de bono y aguinaldo no, pero si se lo pagaron dentro de esos 6 meses, también usted lo va a sumar ahí. Claro que en el pago del bono, por ejemplo, del aguinaldo, no nos pagan ciertos rubros que nos pagan normalmente en el salario, ¿verdad? Sería la suma del total de lo que nos pagaron como bonificación. Gracias, licenciada. ¿Sí, Juan José? Claro, sí. Sí. Ahorita puede compartirlo. Entonces, no le deja. Ay, Dios mío, no sé ahí cómo darle el permiso. Ahí sí me atropelló un poquito la tecnología. Permítame. Vamos a ver si me deja acá. Todos los participantes. Ahí le deja. Sí, podría intentar. Muy bien. ¿Sí? Sí. Uh-huh. 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 Uh-huh.
Ujú, ujú. Así es, el bono, sí, si es profesional, el bono profesional también entra en el cálculo del salario. Sí, entonces finalmente ya no es como nuestro salario. Finalmente de 5,000 resulta que conforme a ese cálculo yo ganaba 9,000, por ejemplo. Y entonces con base en esos 9,000 me tienen que hacer el pago de todo lo demás. Y pues ujú, exacto. Licenciada, ¿Sí? perdone, ¿y cómo se manejaría ahí como, por ejemplo, como el compañero está presentando en el área de comisión, por ejemplo, con un trabajador en el área de ventas? Que hay a veces que la mayoría es por comisiones o por en el área de cobros. ¿Cómo se tomaría ahí? Porque ahí va dependiendo por los meses. O sea, en el tiempo que la persona venda o que pueda recuperar, va dependiendo también la comisión. No sé, ¿cómo se manejaría en ese caso? Mire, fíjese que yo entiendo que por comisiones sí creo que creería yo que no se podrían integrar para el salario, pero si gusta, déjeme ver si logro ubicarle algún caso de esos para ver qué ha interpretado la Corte respecto del tema de las comisiones. Ah, ya, Porque sí, al porque final es bueno que veamos también jurisprudencia, ¿verdad? Si se ha sentado doctrina legal respecto de un punto, porque, por ejemplo, si la Corte ha dicho que las comisiones sí se deben de tomar también como parte del salario, debería de pagarse, pero le soy honesta, respecto a las comisiones no tengo claridad, pero si gusta se lo voy a investigar y en la siguiente clase yo le cuento que investigué. a ver, gracias, licenciada. Muy bien. Y como consejo, yo les digo, yo la verdad es que sí les aconsejo que no coloquen, aunque ustedes hagan el cálculo y sepan más o menos cuánto sería el salario del trabajador o a cuánto ascendería su indemnización, es mejor que no lo coloquen, porque es muy probable que el juez ya al momento de practicar la liquidación le pague más. Entonces es mejor no colocar y esperar a ver qué va a decidir el juez. Ahora, si el juez decide menos, entonces ustedes ya impugnan, ¿verdad? Pero como consejo, sí, en la demanda, yo les aconsejaría que no colocaran cantidad que se pretende. Mildred, muchas gracias, Manuel. Muy amable. Mildred tiene levantadita su mano. ¿Tenía alguna otra duda? No, yo creo que no. Perdón, la dejé levantar, licenciada. Disculpe. Bueno, está bien. Bueno, entonces si gustan por la hora, les voy a dar las especificaciones en Classroom de la tarea. Básicamente es que ustedes elaboren una demanda. Yo pues les dejaría esta que se las voy a publicar en Classroom como ejemplo. Ustedes pueden extenderse, pueden crear un caso imaginario, el que ustedes gusten, y presentar su juicio ordinario laboral, ¿verdad? Ya sea de una mujer que la despidieron encontrándose embarazada, ya sea un despido directo e injustificado, ustedes sean creativos, inventen ustedes un caso y presenten una demanda ordinaria laboral. Sí, les he de decir que en la siguiente clase la tarea es para el domingo, a más tardar a la medianoche, y el día lunes vamos a abrir un par de demandas de las que ustedes elaboraron y las vamos a analizar en conjunto y vamos a determinar si le fijaríamos previo o no, o si la demanda cumple con los requisitos legales. Perdone, licenciada, ¿cuál es la fecha que dijo para la entrega de la demanda? El domingo, este domingo sería domingo 13 a la medianoche. A mano, Gracias. sí. Gracias por la aclaración.
a mano, por favor. No tiene sentido si se las dejo a compu, porque van a utilizar un formato y es más fácil. La idea es que ustedes aprenden y que se les quede. Entonces sí, a mano, por favor. Hojas, las que ustedes, ahí ustedes sean creativos. Lo que sí es que vamos a abrir un par de demandas, de una vez se los digo. Entonces todos sus compañeros van a ver un par de demandas suyas. Licenciada, ¿y hay que adjuntar los medios documentales de prueba o no? No, solo indicarlos. Individualícenlos bien. No los adjunten. Tampoco quiero que se les caiga la mano de tanto estar escribiendo. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, entonces, pasen feliz noche. Perdonen que nos extendimos un poquito. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Liz. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Que descanse, licenciada. Cuídese mucho. Feliz noche, Buenas licenciada. noches. Feliz noche, cuídense.